Buen día, muy bienvenidos a este programa, Conciencia y Diversión, aprendiendo ciencia en la escuela virtual. Este es un programa comunitario auspiciado por el Consulado de México en San José e impartido por el servidor de ustedes, Rodolfo Dirso, que soy un científico mexicano, al igual que muchos de ustedes o las familias de ustedes o parientes de ustedes, y soy profesor en la Universidad de Stanford. Entonces, el día de hoy vamos a revisar este gran tema necesario para tener un mejor entendimiento de la vida en el planeta y de lo que está pasando en el planeta hoy en día, viendo el tema del cambio ambiental global. Lamentablemente, el cambio ambiental global es un problema serio, profundo, que no podemos dejar de revisar. Es importante para todos los ciudadanos, científicos o no científicos, que pongamos atención, que entendamos lo que está en el fondo de este gran problema, el cambio ambiental global. Vamos a iniciar con la primera parte de este asunto, el cambio global, parte 1. Antes de empezar, quisiera hacer un preámbulo relativamente breve para presentarles a dos personas que realmente representan un parteaguas en nuestra situación de poner atención a los problemas por los que está atravesando el ambiente, por los que empezó a hacerse evidente el impacto de la actividad humana sobre nuestro ambiente. Las dos personas que quisiera que conozcamos para empezar son, en primera instancia, la bióloga Rachel Carson. Ella fue una persona de los Estados Unidos que estudió biología, pero también era una escritora fantástica, y su ilusión siempre fue poder combinar esos dos campos. La escritura, escribía muy, muy bien, y su amor y pasión por la naturaleza. Sucede que en sus tiempos, por ahí de los años 1960 del siglo pasado, ella empezó a percibir los tremendos problemas que venían asociados con la proliferación en el uso de insecticidas, de plaguicidas. En esos tiempos, fíjense que el negocio, la industria de la producción de insecticidas, plaguicidas y demás, se desarrolló como una industria bastante recompensante desde el punto de vista económico. De manera que ella fue muy valiente en afrontar esa situación de que estaba en su auge la industria de los plaguicidas y sacar a colación que había un problema serio con el uso indiscriminado de los plaguicidas. Se podrán imaginar las grandes dificultades que tuvo, pero ella fue tesonera, perseverante, y logró escribir este libro que ven ustedes aquí. Está escrito originalmente en inglés, pero se ha traducido a muchos idiomas. Se llama La Primavera Silenciosa. Realmente estamos muy en deuda con la señora Rachel Carson, porque gracias a ella se han podido salvar muchísimas vidas al ella promover un uso mucho más consciente de los plaguicidas por su efecto sobre enfermedades distintas, entre otras el cáncer. Entonces, estamos muy en deuda con la señora Rachel Carson por el gran beneficio que nos ha hecho. Por otro lado, quiero presentarles con muchísimo orgullo a el doctor Mario Molina. El doctor Mario Molina es un químico mexicano que en compañía de esas dos personas cuyos nombres ven aquí abajo en la diapositiva, el doctor Paul Crutzen y el doctor Sherwood Rowland, los tres de ellos se hicieron acreedores del Premio Nobel en Química. La razón por la que se ganaron este premio es que tuvieron un desarrollo científico muy interesante en el cual básicamente descubrieron el problema del adelgazamiento en la capa de ozono, que se podrán imaginar tiene consecuencias enormes, y descubrieron qué factores generaban el adelgazamiento de la capa de ozono, una serie de compuestos químicos, y las consecuencias que eso podría tener sobre el mundo natural y sobre todo también sobre la especie humana. Este gran descubrimiento los llevó a hacerse acreedores del Premio Nobel en Química. El doctor Mario Molina ha escrito, como se imaginarán, muchas publicaciones científicas, pero hay un libro que está producido por otras personas, que es el libro que estoy indicando aquí en el lado derecho de esta diapositiva, que se llama Mario y el agujero en el cielo. Se refiere al agujero en la capa de ozono. Es un libro ameno que está bien diseñado como para niños y niñas, para gente joven. Ojalá que cuando tengamos ya la oportunidad de volver a las bibliotecas, se puedan ustedes acercar a este libro en español,
o a la primavera silenciosa. Y van a ver el gran merecimiento de respeto y contribución tan enorme que han hecho estas dos personas a este campo de lo que hoy en día entendemos como el cambio global. Como les decía, Mario Molina, junto con esas dos personas, se ganó el premio Nobel, y quisiera aprovechar el nombre de uno de sus colegas, Paul Crutzen, porque él introdujo una idea, un concepto, que quisiera que sea una de las pocas palabras o términos que quisiera que se los guarden bien en su cabeza. Es el antropoceno. Antropos quiere decir la humanidad, los humanos. Y el doctor Crutzen encontró en sus investigaciones después del premio Nobel y en años subsecuentes, e incluso antes de que se ganara el premio Nobel, que el impacto humano sobre la naturaleza era de tal magnitud que en vez de que este periodo tuviera un nombre como el que típicamente se usa en los tiempos de la historia de la vida en el planeta, el Pleistoceno, el Holoceno y demás, él pidió que este periodo debería llamarse el antropoceno, en relación que el impacto humano sobre la naturaleza es de tal magnitud al impacto que dejaron, por ejemplo, los meteoritos que han hecho cambiar de periodos en la era geológica en la vida del planeta. Entonces, quise que conocieran ese término, no solamente porque el doctor Crutzen fue colega del premio Nobel con nuestro mexicano Mario Molina, sino porque seguramente de aquí en adelante, si no conocen ya el término, lo van a tener que reconocer, porque el impacto humano sobre la naturaleza es de tal magnitud que sí es meritorio hablar del antropoceno, la era del impacto humano sobre el planeta, la vida en el planeta. El antropoceno tiene muchas manifestaciones y solamente para empezar, para abrir boca, vamos a decir, quiero mostrarles esta imagen que indica para ustedes las luces nocturnas, las luces que se prenden en las noches en el planeta, en el globo terráqueo, en los sitios donde están los asentamientos humanos. Fíjense cómo eran, a través de esta imagen de satélite, detectadas las luces nocturnas en el año 2000. Y se imaginan a lo que quiero llegar, ¿verdad? Las luces nocturnas son un indicador claro de qué tanto hemos colonizado, expandido nuestra actividad sobre la Tierra. Estas son las luces en el año 2000 y vean ahora la proyección de lo que serían las luces en nuestro planeta, en la Tierra, en el año 2070. Eso les da una idea claramente de la huella, del impacto que estamos teniendo sobre el planeta. Nos están quedando muy pocos espacios que no estén inclusive en la noche, contaminados en este caso por la luz. De manera que es claro que hemos entrado al periodo del antropoceno, a la era del antropoceno, la era del impacto humano. Ahora, vamos a revisar juntos cuáles son los elementos que definen el cambio ambiental global del antropoceno. Son estos que ven indicados aquí. Son 6 grandes cambios o factores, elementos del cambio global. Puestos aquí en forma de, empezando arriba con el cambio climático, el cambio global más conocido, del que todo mundo algo ha escuchado, pero no es el único. Fíjense que también tenemos, siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, el cambio en los usos del terreno, lo que unas personas llaman los cambios en el hábitat, básicamente indican lamentablemente la destrucción de los hábitats, el cambio del terreno. Seguimos con otro factor muy importante que es la sobreexplotación, la explotación excesiva de especies de plantas o de animales o de los seres vivos en general. El siguiente es la contaminación, el problema que la señora Rachel Carson empezó a distinguir desde los años 60. Otro problema que muchas personas no consideran, pero se ha vuelto verdaderamente grave como un cambio global, es el caso de los organismos invasores, especies que invaden otro territorio, otra región donde no pertenecen, por lo general llevados por la actividad humana, que también es un factor importante del cambio global. Y en el centro de todos estos cambios he colocado el cambio que significa, que supone la pérdida de la biodiversidad y los beneficios y servicios que tenemos de la biodiversidad, como hemos visto en una sesión anterior. La verdad, quise poner la pérdida de biodiversidad y sus beneficios y sus servicios en el centro de esta nube de cambios globales, porque yo creo que el cambio global más crítico
porque es irreversible, es la pérdida de la biodiversidad. Vamos a ver en más detalle todos estos factores muy rápidamente y después voy a volver al final a el particular, el de la pérdida de la biodiversidad, que ha sido en gran medida el tema de nuestras sesiones. Vamos a poner la lente de aumento, la lupa, para revisar primeramente el cambio climático, los cambios en el clima. Quiero empezar por discutir con ustedes la base de este problema, que es el llamado efecto de invernadero o el efecto invernadero. Seguramente todos ustedes han escuchado o saben qué es un invernadero, y aquí hay un dibujo para ilustrar la idea. Imagínense que ustedes quieren tener un sitio para cultivar, para mantener plantas, en una situación tal que en la época del invierno o en las noches cuando hace frío, las plantas no sufren el problema de las heladas, de estar en una condición demasiado fría. Entonces se construye una estructura como la que ven aquí, es muy simple, es un armazón y luego se le pone cristales en el techo y en las partes de los lados, en lo que serían las paredes. Esa situación genera lo que precisamente es el efecto invernadero, es decir, impedir los efectos del invierno, impedir los efectos, el daño que haría el frío, es decir, calentar ese espacio. La situación en que esto ocurre es complicado desde un punto de vista, pero a la vez se puede explicar muy fácilmente. Como ven aquí, la idea es que el calor, es decir, el calor que viene por la radiación, por los rayos del sol, entra, atraviesa los vidrios, se mete a la superficie del invernadero. Una vez que llega al espacio donde está el invernadero, ese efecto del calentamiento que trae los rayos del sol, como ustedes cuando se ponen en el sol, calienta obviamente, pero sucede una cosa muy interesante, que la radiación, el calorcito que quedó aquí adentro, vamos a decir, si se tuviese que rebotar para salirse, no puede, porque se queda atrapado en las paredes y en el techo de la estructura esta del invernadero. Ese fenómeno de que la radiación no se puede escapar y salirse hacia el espacio exterior, eso es lo que genera el calorcito, el efecto invernadero. Fíjense que ese concepto tan simple, aparentemente, es en realidad lo mismito que está ocurriendo con nuestro planeta. Vamos a tratar de ilustrar esa situación con este otro diagrama. Fíjense que es la misma idea. Aquí ahora pueden ver, está la superficie de la Tierra y está su atmósfera. Esta capa de color gris que se ve aquí es la atmósfera. Esa atmósfera representa los vidrios, los cristales en un invernadero. Al igual que en un invernadero, tienen ustedes la radiación solar, los rayos de sol que vienen y calientan a la Tierra para que la hagan calientita, agradable para que podamos vivir nosotros. Si no hubiese esa radiación solar y nos calentase el sol, estaríamos en una situación de un planeta extremadamente frío. Bueno, llegan los rayos, penetran la atmósfera, igual que los rayos pasan por los cristales del invernadero, calientan el planeta y parte de esa radiación que rebota debería salirse, y de hecho eso ocurre, se llama la radiación que se refleja. Porque la atmósfera no es totalmente impermeable. De hecho, cuando viene la radiación del Sol hacia la Tierra y pasa a la atmósfera, pasa sin problema en gran medida porque tiene unas ciertas características, una longitud de onda particular. Cuando pega sobre la Tierra y se rebotaría para salirse, ahora sale con otras características, que aquí se ven de color rojo, y quiere decir que cuando esa radiación que sale rebotada hacia el espacio exterior debería irse, desafortunadamente, con este cambio en sus características, como radiación liberada, ya no se puede escapar porque la atmósfera, si es muy densa, si está muy llena, si es muy gruesa, no la deja pasar. ¿Y por qué sería gruesa la atmósfera? Para que esa radiación, que una vez que calentó la Tierra, se fuese, pues sucede que porque se acumulan unos gases que hacen que lo que sería el techito del invernadero sea más denso, más impermeable. De manera que los rayos ahora no pueden salir y hacen un efecto precisamente del calentamiento, que es lo que ven aquí en el lado derecho de esta imagen. Dice elevación de la temperatura terrestre. En condiciones normales, una vez que los rayos que llegaron del Sol calientan la Tierra y rebotarían con otras características, parte de ellos se irían al espacio exterior, pero ahora,
con la concentración de esos gases en la atmósfera, no se pueden escapar y están haciendo precisamente que se caliente el planeta más allá de lo que debería ser. Allí está simple y sencillamente el efecto invernadero. Ese efecto invernadero tiene como consecuencia, como les trataba de explicar, que el planeta se va a ir calentando. Mientras más gases de efecto invernadero se acumulan, más difícil es que esa radiación se salga y nos va a calentar el planeta. Vamos a ver ahora una imagen que les muestra una simulación, una animación producida por la NASA en cómo sería la trayectoria de esto del planeta a lo largo del tiempo si no hacemos nada por impedir que esos gases se acumulen en la atmósfera. Vamos a ver esta animación. Tiene, como ven allí, el planeta Tierra y cómo era la temperatura a principios del siglo XIX y cómo ha ido aumentando y cómo aumentaría de cara al futuro si no hacemos algo al respecto de cuidar esta situación. Veamos la animación. Van a ver ustedes, los colores azules quieren decir la temperatura baja, la temperatura normal. Están viendo abajo cómo los años van corriendo y a lo que hay que poner atención es los colores amarillos y rojos, cómo van apareciendo. Los colores amarillos y rojos indican los sitios donde se está calentando más el planeta. Hay varias cosas que pueden ver aquí. Primero, en estos pocos años, la velocidad en que se va poniendo rojo y amarillo el planeta, como pueden ver. Y segundo, como pueden ver ahora en esta imagen que ya nos muestra el año 2019, un par de cosas interesantes. Una de ellas es que vieron aquí en la imagen la situación de que no en todos los sitios es igual. Se fijan que es mucho más caliente, es mucho más rojo hacia las partes norte y sur, y también se fijan que va cambiando dependiendo de su posición. Es decir, el planeta se está calentando por varios grados, probablemente para el año 2020, en algunos sitios ya estamos llegando a temperaturas mucho más allá, por encima de 2 grados de lo que sería la temperatura normal, un calentamiento excesivo. Y como ustedes probablemente oyeron, ya ha habido en muchos sitios del mundo, en alguna época del año, particularmente el verano, los que se habían registrado por este fenómeno del calentamiento planetario, del calentamiento global. ¿Por qué? Por la acumulación de gases de efecto invernadero. Vamos a ver por última vez rápidamente para que vayan repasando cómo es la situación, cómo va cambiando la temperatura en nuestro planeta, cómo se ha ido calentando a medida que han pasado el tiempo por esta acumulación de gases de efecto invernadero. Vamos a llegar muy pronto al año 2019 y van a ver cómo los rojos se van haciendo más marcados en algunos sitios, no en todos. Se fijan que algunos lugares van a ser particularmente más cálidos que otros. Bueno, en el lado izquierdo ven en esta imagen una planta para la extracción de combustibles fósiles. Combustibles fósiles que se usan para generar electricidad, para generar combustibles para los vehículos, para una gran cantidad de cosas. Bueno, todos esos generan gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Otra actividad es obviamente la industria, y aquí pueden ver en la imagen del centro las industrias que liberan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Algunas industrias, como la industria petrolera, en el lado derecho pueden ver que a veces accidentalmente o por alguna razón generan incluso más de lo que normalmente liberarían. Esta imagen es muy impactante, la imagen del lado derecho. Pueden ver también allí unas llantas. Quemar las llantas es un problema gravísimo en términos de generar gases de efecto invernadero. Bueno, las industrias, la producción y extracción de combustibles fósiles para la generación de energía es un factor muy importante. Abajo a la izquierda pueden ver lo que era antes una selva tropical, esto es en Brasil, en la Amazonia. Pueden ver que cortar la vegetación, quemarla para hacer, por ejemplo, sitios para la ganadería, genera un problema enorme porque todo ese carbón que existía en las plantas, en los árboles y demás, se va hacia la atmósfera y va acumulando también más gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, CO2, y otro gas también muy fuerte que es el metano. Y en la figura de abajo a la derecha pueden ver otro factor, la destrucción de los ecosistemas naturales, el cambio de terreno para sitios de agricultura. En este caso es un sitio para la producción de soja, una planta que se cultiva. Una vez que se destruye la selva, se cultiva esa planta
para producir alimentos, para alimentar animales que después podamos comer, fundamentalmente en algunos lugares. En esta diapositiva ahora, esta dona que les quiero mostrar es para indicarles eh, que, cuál es la proporción, la contribución que estas actividades que les mostré tienen para la contribución, para la generación, para la acumulación de estos gases. Vamos a irnos empezando por arriba a la izquierda, las actividades para la generación de energía eléctrica, la extracción de petróleo y demás, esas contribuyen con un 25% a las emisiones de gases de efecto invernadero. A la izquierda, un 24% se debe a la destrucción de los ecosistemas. Cuando cortamos las selvas y los bosques, todo el carbono que tenían esos ecosistemas almacenado allí se libera y se va a la atmósfera, y eso contribuye un 24% más. Las industrias, como las que mostré anteriormente, contribuyen otro 21%, y el tráfico de vehículos, que obviamente se relaciona con la extracción de petróleo, porque tienen que utilizar combustibles, contribuyen con otro 14%. Fíjense que esos 3 o 4 factores en sí ya representan esta gran liberación de gases de efecto invernadero. Ese tipo de industrias, si quisiéramos mantener el bienestar de la humanidad de cara al futuro, tendríamos que ver la forma alternativa de hacer esas actividades para no generar más gases de efecto invernadero. Es una cosa súper urgente que la sociedad tiene que hacer. Incluyendo aquí, les quiero insistir, la destrucción de los ecosistemas. Y estoy seguro que ustedes ya están imaginándose la importancia de esto. No solamente porque contribuye, como ven allí, con un 24% a todos los gases que se acumulan en la atmósfera, particularmente el carbono, sino que también, como ya saben ustedes ahora, se pierde la biodiversidad. Bueno, aquí están las fuentes importantes de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Sería interesante preguntarnos cómo varía esto entre los países. Y esta imagen de aquí intenta mostrarles eso. El tamaño de los círculos que ven aquí representa la cantidad de millones de toneladas anuales de CO2, de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, que se liberan por cada uno de esos países. China, en primer lugar, seguida por los Estados Unidos, la India, Rusia, después viene Japón, Alemania e Irán. Vean que entre los países que están abajo están varios de nosotros. Está México aquí y Brasil acá. Nuestros países ya están siendo contribuyentes importantes a las emisiones de carbono. Es muy importante que entendamos todo esto y que ayudemos a que nuestros países, o que exijamos incluso a que nuestros países tomen formas diferentes de producir de hacer estas actividades, de manera que no arriesguemos a nuestro planeta. Muy bien. Otro asunto que tiene que ver con el calentamiento del planeta, seguramente ustedes lo habrán escuchado, es el impacto que eso tiene sobre los sitios que son sitios de hielo y de nieve. Se imaginan que el calentamiento del planeta en esos sitios, y como vieron en las simulaciones esas, son las partes al norte y al sur en las que más se van a calentar o se están ya calentando, ocurre lo que ven en la imagen del lado derecho. Se empieza a derretir esos hielos, lo que era la Antártida, de secciones muy grandes se van haciendo más pequeñas, pero ese agua que estaba contenida en los hielos, obviamente, como se imaginan, se va a los océanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el nivel del mar se va a ir elevando, como se muestra en ese oleaje en la imagen de la izquierda, o como pueden ver aquí a la derecha en la ciudad de Venecia, una ciudad que se caracteriza por sus canales. Si aumenta el nivel del mar, esos canales se van a hacer más elevados también, y miren lo que está pasando ya en algunas ocasiones con Venecia. Sitios poblaciones, asentamientos humanos que están al nivel del mar, por ejemplo San Francisco, van a verse en problemas muy serios si no hacemos algo al respecto de cuidar este asunto del calentamiento global y las razones por las que eso ocurre. Muy bien, dejemos el cambio climático por un momento y veamos ahora el siguiente problema, el llamado cambio del terreno o cambio de uso del terreno. Vamos a poner la lupa y revisarlo con cierto cuidado. La ilustración que tengo aquí les indica de qué se trata. Básicamente, cambios de uso de terreno se refiere a destruir, a dañar, cortar, eliminar las selvas, los bosques y convertirlos a, por ejemplo, terrenos para
ganadería, para la soja o para la urbanización, de manera que ese es un problema que impacta muy serio en la situación de la vida en el planeta, en particular nuestra existencia, y es otro de los cambios globales más importantes. Vamos a ver con la lupa algunas imágenes que representan esta situación. No voy a entretenerlos mucho, pero les pongo este par de imágenes que ilustran la situación muy bien. Esta diapositiva que tienen enfrente fue generada por esa institución que está aquí indicada abajo a la izquierda, y lo que está en color verde es una modelación que se ha logrado hacer para describir cómo debieron haber sido los bosques intactos, los bosques muy cerrados, con un dosel muy cerrado, hace 8.000 años, cuando nuestro impacto sobre el planeta ya era evidente, pero no era tan marcado. Esa era la cobertura, digamos, la distribución del terreno en términos de sus bosques en esa época. La proyección, lamentablemente, para el año 2050, fíjense qué triste es. Los bosques, esos intactos que teníamos, muy cerrados, muy llenos de vida, muy maduros, ahora quedarían restringidos a esos parchecitos que ven aquí en Norteamérica, en Sudamérica y aquí en la parte de Eurasia, en algunos pedacitos por ahí en África. Eso no quiere decir que son los únicos bosques que quedarían. Va a haber otros pedacitos de bosques que son bosques que se han regenerado de lo que ya destruimos, o plantaciones o ese tipo de organizaciones forestales. Va a haber más cobertura que esto, pero los bosques originales que teníamos cuando los humanos empezamos a colonizar el continente, por ejemplo, aquí hace 10.000 años, hace 8.000 años, se habrán perdido en gran medida. Ojalá que no dejemos llegar a esta situación, y estoy seguro que ustedes ya están pensando por qué es importante que no llegásemos a esa situación, ¿verdad? La biodiversidad, los recursos que obtenemos, los beneficios que hemos visto en nuestra sesión, etc. Muy bien, dejemos de momento el cambio del terreno, que es un cambio global muy, muy importante, y veamos este otro, el de la sobreexplotación. Por la palabra sobreexplotación me quiero referir a la forma en que extraemos, a que explotamos los recursos que tiene la biodiversidad, que tiene la naturaleza. Y el icono que he puesto aquí es un elefante que, como todos ustedes saben, está siendo muy impactado por la sobreexplotación y con una cruz allí atravesada. Esta imagen, lamento mucho que no sea una imagen para nada placentera, sino todo lo contrario, es una imagen muy triste, que muestra claramente el problema de la sobreexplotación. En la parte superior izquierda pueden ver restos o pieles o elementos de los animales que son sobreexplotados. Aquí van a distinguir, por ejemplo, un pangolín y otros elementos de la vida animal. Las dos imágenes del lado derecho muestran la terrible situación que está ocurriendo con la sobreexplotación, en particular de elefantes, para el uso del marfil, de los colmillos que ellos tienen. La cacería de elefantes, la sobreexplotación de elefantes es un problema gravísimo. Entonces ven la cacería, el tráfico, la venta ilegal de estos animales. Vean aquí del lado izquierdo las pieles de jaguares en Latinoamérica, o los atropellamientos en las vías de carreteras y demás, que matan a muchísimos animales. Bueno, todo esto está llevando a una situación enorme de disminuir la vida animal en el planeta. Animales como estos y como muchos otros más, los insectos incluso, están padeciendo mucho de los problemas de la sobreexplotación. A veces de manera directa, como en estos casos, o a veces de manera indirecta cuando destruimos sus hábitats y ya no tienen dónde vivir. Entonces la pérdida de la vida animal es muy marcada. Termino este pedacito de la sobreexplotación con estos tres ejemplos que son de animales muy carismáticos. Son el elefante, el hipopótamo y el rinoceronte. En las tres imágenes de abajo, los tres mapas de abajo, como se dan cuenta, señalan al continente africano. Y el polígono, el área de color como de color azulito, es lo que sabemos que era el área que ocupaban geográficamente esas tres especies. Todo esto corresponde al área que tenían en tiempos anteriores los elefantes, acá los hipopótamos y acá los rinocerontes. Bueno, lamentablemente, fíjense que lo que queda en términos del área donde existen esos animales es lo que está en esos polígonos de color rojo. Claramente les muestra que muchas de las poblaciones de elefantes, si bien las especies no se han extinguido de todo el planeta, van quedando cada vez poblaciones más chiquitas, más pequeñas. Esto es una demostración vívida
fea, intensa, la verdad, de la sobreexplotación. Lamentablemente es un fenómeno que está ocurriendo muy fuertemente en el planeta. Bueno, habiendo revisado los 3 primeros factores que impactan los sistemas de vida en el planeta, que son el cambio climático, el cambio de uso del terreno, que se refiere a la destrucción, transformación de los hábitats naturales, y la sobreexplotación, que concluimos con esa imagen triste, desoladora de la situación de esos 3 animales emblemáticos de la vida en el planeta, vamos a pasar a la segunda parte, que cubrirá los otros 3 elementos que empujan el cambio global. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, habiendo revisado 3 de los factores que son responsables del cambio ambiental global.